Me llamo Andrés, tengo 28 años, soy trabajador social de Medellín y durante mucho tiempo creí que el miedo era una reacción exagerada, una construcción cultural que se podía explicar con estudio y contexto. Eso pensaba antes de llegar a Urrao, antes de la vereda, antes de las noches. El viaje ya era una advertencia. 6 horas por carretera hasta donde terminaba el asfalto. Luego otras 6 a caballo, atravesando montaña cerrada, barro, ríos estrechos y caminos que parecían borrarse detrás de uno. A medida que avanzábamos, sentía que no solo me alejaba del pueblo, sino de cualquier referencia conocida. Iba a hacer trabajo comunitario, a apoyar campesinos, a colaborar con el maestro de la escuela rural. Nada extraordinario, pero desde el pueblo algo no encajaba. Cuando decía el nombre de la vereda, la gente se quedaba en silencio unos segundos de más. Algunos cambiaban de tema, otros simplemente decían que allá la noche era pesada, que el monte era bravo, que uno debía dormir temprano. No hablaban de delincuencia, no hablaban de animales, hablaban del cansancio, de la falta de fuerzas, de sueños raros. Yo no les di importancia. Llegué convencido de que todo tenía una explicación social, económica o psicológica. Creía que cualquier incomodidad sería parte del proceso de adaptación, que el insomnio, el agotamiento o la ansiedad eran normales en lugares aislados. La primera semana pensé que estaba en lo cierto. Dormía mal, soñaba demasiado, me despertaba sudando. Luego empezaron las noches en las que despertaba con el cuerpo agotado, como si no hubiera descansado nada, con una sensación extraña, íntima, difícil de explicar sin vergüenza, como si algo hubiera estado conmigo mientras dormía. No se lo conté a nadie. Después vinieron las marcas en la piel, pequeños rasguños, moretones que no recordaba haberme hecho. El maestro decía que era el estrés, que a todos les pasaba, que el cuerpo reaccionaba distinto en la montaña. Pero había algo más. Por las noches, antes de dormir, sentía que alguien se sentaba cerca de la cama. No veía nada, solo sentía el peso, el calor, una presencia femenina que no tocaba, pero estaba. Y poco a poco empecé a entender que no estaba siendo observado, estaba siendo visitado. Esta es la historia de cómo algo empezó a acercarse a mí sin hacer ruido, de cómo me fue quitando fuerzas, voluntad y sueño, y de cómo sobreviví, aunque nunca volví a ser el mismo. Llegué a la vereda un poco antes de que oscureciera. Recuerdo bien ese momento porque el silencio me llamó la atención de inmediato. No era el silencio normal del campo, ese que se llena de grillos, pájaros lejanos y viento entre los árboles. Era otro tipo de silencio, más denso, como si los sonidos se quedaran atrapados antes de salir. La última parte del trayecto la hice con un campesino que conocía el camino de memoria. No hablaba mucho, se limitaba a guiar el caballo con seguridad, incluso cuando el sendero apenas se distinguía entre el barro y la vegetación. En un punto le pregunté si faltaba mucho. Me miró por encima del hombro y dijo que ya casi. Luego agregó algo que en ese momento no entendí del todo. Aquí uno llega, pero el cuerpo se demora en acostumbrarse. Pensé que hablaba del cansancio. La vereda era pequeña, muy pocas casas separadas entre sí por largos tramos de monte. La escuela quedaba en una elevación, desde donde se veía casi todo el valle. Allí vivía también el maestro, un hombre mayor, delgado, con el rostro marcado por el sol y los años. Me recibió con amabilidad, pero sin entusiasmo, como si ya supiera que yo no iba a quedarme mucho tiempo. Me mostró el cuarto donde iba a dormir. Era sencillo, una cama de madera, una mesa pequeña, una ventana sin vidrio, solo con una contraventana que se cerraba desde adentro. Nada fuera de lo normal.
Sin embargo, al dejar mi morral en el suelo, sentí una incomodidad difícil de explicar. No miedo, incomodidad. Como cuando uno entra en una casa ajena y siente que algo no encaja, aunque todo esté limpio y en orden. Esa noche cenamos temprano. El maestro me explicó cómo funcionaba la escuela, las dificultades con los niños, la distancia que recorrían algunos para llegar. Hablaba con pasión, pero también con un cansancio profundo. En un momento, sin que yo preguntara, me dijo: «Aquí la noche no se pelea, se respeta». No profundizó. Yo tampoco insistí. Me acosté temprano. El viaje me había dejado agotado. Cerré la contraventana y apagué la luz. El monte quedó completamente negro. No entraba ni un solo destello del exterior. Al principio dormí bien. Luego empecé a soñar. Sueños largos, intensos, demasiado reales. No eran pesadillas, pero tampoco eran tranquilos. En ellos caminaba por el monte, siempre de noche, siempre siguiendo algo que no alcanzaba a ver. Desperté varias veces con el corazón acelerado y una sensación extraña en el cuerpo, una mezcla de calor y agotamiento. Pensé que era adaptación, altura, cansancio. La segunda noche fue peor. Me desperté convencido de que alguien estaba en el cuarto. No vi nada, no escuché pasos, pero sentí claramente el peso de una presencia, como si alguien estuviera sentado cerca de la cama. El colchón parecía hundido en un punto que no correspondía a mi cuerpo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Pasaron varios segundos antes de que esa sensación desapareciera. Cuando finalmente me moví, no había nada. Me sentí ridículo, adulto, profesional, racional. Me volví a dormir. Al amanecer, desperté agotado, más cansado que la noche anterior, con una vergüenza silenciosa que no supe explicar. Me duché con agua fría y bajé a la escuela convencido de que el trabajo me despejaría. Durante el día, todo parecía normal. Los campesinos eran respetuosos, pero reservados. Me escuchaban, asentían, pero no se comprometían demasiado. Algunos evitaban mirarme directamente cuando hablábamos de proyectos a largo plazo. Otros preguntaban cuánto tiempo pensaba quedarme. «Unos meses», respondía. Nunca recibía una reacción clara. La tercera noche, desperté sobresaltado. Esta vez, el sueño había sido distinto, demasiado íntimo, demasiado físico. Me encontré sudando, con el cuerpo tenso, con una sensación de haber sido tocado sin recordar cómo. Me senté en la cama, avergonzado, confundido, tratando de convencerme de que era algo normal. Estrés, soledad, cambio de entorno. Pero algo no encajaba, porque no me sentía solo. Antes de volver a acostarme, noté algo en mi brazo. 3 marcas finas, casi superficiales, como rasguños leves. No dolían, no sangraban, parecían antiguos, aunque sabía que no estaban allí el día anterior. Las observé largo rato. No recordaba haberme hecho eso. Apagué la luz con una sensación desagradable en el estómago, y justo antes de cerrar los ojos, sentí algo que me heló la sangre, un leve movimiento de aire, cálido, muy cercano a mi rostro, como una respiración contenida. No abrí los ojos, no me moví, y en ese instante comprendí algo que me costó aceptar. No era que la vereda me estuviera afectando, era que algo, desde el primer día, había notado mi llegada. Después de la tercera noche, empecé a temerle a la oscuridad. No lo acepté de inmediato. Me repetía que era normal, que el aislamiento alteraba los ritmos, que la mente buscaba estímulos donde no los había. Durante el día funcionaba bien. Trabajaba con los campesinos, hablaba con los niños, ayudaba al maestro con planes y registros. Reía cuando era necesario.
Escuchaba con atención, pero por dentro algo empezaba a quebrarse. El cansancio no se iba, se acumulaba. Dormía 8 horas y despertaba como si no hubiera cerrado los ojos. Sentía el cuerpo pesado, los músculos débiles, la cabeza nublada. Me costaba concentrarme. A veces me quedaba mirando un punto fijo sin darme cuenta de cuánto tiempo pasaba. El maestro lo notó. Me preguntó si estaba enfermo. Le dije que no, que solo estaba adaptándome. Asintió sin insistir, pero su mirada se detuvo en mí más de lo necesario, como si ya hubiera visto ese desgaste antes. Esa noche intenté algo distinto. Dejé una vela encendida. Pensé que la luz me daría tranquilidad. Me acosté con ropa, incluso con la chaqueta puesta, como si eso pudiera protegerme de algo que no sabía nombrar. El sueño llegó rápido, demasiado rápido. Soñé que estaba en el cuarto, despierto, mirando el techo. En el sueño, escuchaba un sonido suave, rítmico, que no venía de afuera. Venía de la habitación, de algún lugar cercano. Un ronroneo. Sentí como el colchón se hundía lentamente a mi lado. El aire se volvió más cálido, pesado. En el sueño quise moverme, pero el cuerpo no respondía. No estaba paralizado. Estaba cansado, exhausto, como si cada intento de movimiento me costara una energía que ya no tenía. Entonces la sentí. No la vi, la sentí. Una presencia femenina, cercana e invasiva. No había violencia, no había brusquedad. Había una intimidad forzada, silenciosa, profunda, algo que no necesitaba permiso porque asumía que ya lo tenía. Desperté de golpe. La vela seguía encendida. La habitación estaba igual. Pero mi cuerpo no. Estaba empapado de sudor, con el corazón desbocado y una sensación de vacío que me dio náuseas. Me senté en la cama y tardé varios minutos en recuperar el aliento. La vergüenza fue inmediata, luego el miedo. No era un sueño común, no se sentía como algo producido por mi mente. Había una continuidad extraña entre lo que había soñado y lo que sentía despierto, como si algo hubiera ocurrido en un punto intermedio. Al amanecer, me miré en el espejo. Tenía ojeras profundas, la piel pálida, los labios secos. Parecía haber envejecido en pocos días. En el cuello, casi ocultas por la sombra, vi marcas rojizas, difusas, como si alguien hubiera apoyado los dedos ahí. No me dolían, pero ardían levemente. Durante el día empecé a notar otra cosa. La gente me evitaba más. Las mujeres no se me acercaban. Algunos campesinos me miraban con una mezcla de lástima y distancia. Nadie lo decía abiertamente, pero algo en mí había cambiado. Algo que ellos reconocían. En la tarde, una mujer mayor se me acercó mientras yo tomaba notas bajo un árbol. Me dijo, sin rodeos, que no caminara solo después de que oscureciera, que no durmiera con la ventana abierta, que rezara aunque no creyera. Quise preguntarle por qué, pero ya se había ido. Esa noche intenté mantenerme despierto. Me senté en la cama, con la luz encendida, leyendo cualquier cosa para no cerrar los ojos. Resistía el sueño como si fuera una amenaza. No funcionó. El cansancio era más fuerte que mi voluntad. Cuando desperté, no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado. La luz seguía encendida, pero era distinta, más tenue, como si algo la cubriera. Sentí nuevamente el calor, esa cercanía imposible de ignorar. Esta vez abrí los ojos. No vi un rostro completo,
Vi fragmentos, una silueta oscura, demasiado cercana, cabello largo cayendo hacia adelante, una piel que no reflejaba la luz como debería, y unos ojos, no humanos. Brillaban suavemente en la penumbra, con un tono amarillento, profundo, atento. No me miraban con deseo ni con rabia, me observaban como se observa algo que pertenece. Quise gritar. No pude. Mi cuerpo respondió de la peor manera, con una traición involuntaria, humillante, que me dejó vacío, drenado, débil. Sentí cómo la fuerza me abandonaba mientras esa presencia se mantenía ahí, inmóvil, absorbiendo algo más que mi energía física. Cuando finalmente desapareció, no hubo ruido, no hubo despedida, solo una sensación de pérdida. Al amanecer, encontré nuevas marcas en mi pecho y en los muslos, rasguños finos, simétricos, demasiado precisos. Y algo más, una presión constante en el pecho, como si algo me hubiera dejado incompleto. Ese día casi no pude trabajar. El maestro me observaba en silencio. Al final me dijo algo que hasta hoy me persigue. Ella ya te vio. No pregunté quién, porque supe la respuesta. Esa noche entendí que no estaba enfrentando un problema psicológico. Estaba siendo elegido, visitado, consumido lentamente por algo que se movía entre el sueño y la vigilia. Y lo peor de todo era que empezaba a esperarla. Después de esa noche, dejé de reconocerme. No fue inmediato, no fue un quiebre repentino. Fue un desgaste lento, constante, como si algo me fuera apagando desde adentro. Cada mañana despertaba más débil, no solo cansado, vacío, como si durante la noche me hubieran quitado algo esencial que no sabía nombrar. El cuerpo me pesaba, la cabeza me dolía, el ánimo no existía. Empecé a olvidar cosas simples, palabras comunes, fechas, nombres de niños con los que había trabajado apenas el día anterior. A veces me quedaba en silencio, mirando al maestro, sin entender qué me había preguntado. Él ya no disimulaba su preocupación. Me dijo que debía irme, que no era normal, que allá no todos podían quedarse. Cuando le pregunté qué quería decir, bajó la voz. Hay cosas que se pegan a la gente de afuera, dijo, y cuando se pegan, no sueltan fácil. Esa tarde intenté salir a caminar para despejarme. El monte, durante el día, parecía inofensivo, verde, vivo, pero incluso con el sol alto, sentía que algo me seguía. No lo veía, lo percibía. Una atención constante, fija, como una mirada apoyada en la espalda. El cansancio me obligó a regresar temprano. Esa noche no quise dormir en la cama. Puse un colchón en el suelo, lejos de la ventana. Dejé la luz encendida. Me senté con la espalda contra la pared, decidido a mantenerme despierto. Tenía miedo de cerrar los ojos, miedo de lo que pasaba cuando mi voluntad se aflojaba. No sé en qué momento perdí la conciencia. Lo siguiente que recuerdo es estar despierto, sin estarlo del todo. La habitación estaba igual, pero se sentía distinta. El aire era más espeso, más caliente. Me costaba respirar. Intenté moverme y sentí que el cuerpo no respondía como antes. No estaba paralizado, estaba drenado. Y entonces la vi. Estaba de pie, cerca de la puerta. No era una sombra, no era una ilusión, era una mujer. Alta, delgada, demasiado erguida. Su piel tenía un tono extraño, opaco, como si no reflejara bien la luz. El cabello le caía en mechones largos, oscuros, que parecían moverse aunque no hubiera viento. Su rostro era hermoso y perturbador al mismo tiempo. Facciones finas, ojos amarillos, con una profundidad animal. No parpadeaba,
Me observaba con calma, con paciencia. Sentí terror y algo más, una atracción involuntaria, enfermiza, que me hizo odiarme a mí mismo. Quise apartar la mirada, pero no pude. Ella dio un paso hacia mí. No caminó, se deslizó. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, entendí algo que me heló la sangre. No estaba entrando. Siempre había estado allí. La sentí tocarme sin tocarme. Una presión en el pecho, en el cuello, en el vientre. El cuerpo reaccionó sin que yo pudiera evitarlo. Con vergüenza, con agotamiento, con una entrega forzada que no era deseo, sino sometimiento. Mientras eso ocurría, ella inclinó el rostro hacia el mío. Sentí su respiración, cálida, lenta, y escuché su voz por primera vez. No salió de su boca, sonó dentro de mi cabeza. Dijo mi nombre. Conocía mi nombre. Me llamó despacio como se llama a alguien que ya ha respondido antes. Sentí como algo se desprendía de mí. No era dolor, era pérdida. Una sustracción profunda que me dejó temblando. Cuando todo terminó, ella se alejó. Antes de desaparecer, pasó un dedo por mi brazo. Donde me tocó, la piel ardió. Al amanecer, allí había una marca oscura, como una quemadura antigua. Desperté tirado en el suelo. No recordaba haberme caído. Me levanté con dificultad y fui al espejo. Lo que vi me asustó más que la noche. Tenía los ojos hundidos, la piel grisácea. En el pecho, nuevas marcas, más profundas. En el cuello, algo parecido a una cicatriz reciente, irregular, como si la piel hubiera sido presionada con fuerza. Ese día no pude trabajar. Me senté solo, con la cabeza entre las manos, tratando de pensar, de recordar quién era, por qué estaba allí. Empecé a dudar de mi propia voluntad, de mis pensamientos, de mis deseos. Por la tarde, una de las mujeres del lugar se me acercó. Me miró largo rato antes de hablar. «Ella no te va a matar», dijo. «Te va a acabar». Le pregunté qué podía hacer. Negó con la cabeza. «Ya te está marcando, pero todavía respiras. Eso significa que aún puedes irte». Esa noche tomé una decisión. Iba a huir. No importaba el trabajo, no importaba el compromiso, no importaba nada más. Porque entendí que si me quedaba, no iba a morir. Iba a quedarme vacío, habitado. Y eso era peor. Pero ella lo supo. Lo supe porque esa noche no esperó a que durmiera. La sentí llegar mientras yo estaba despierto, con el morral listo, temblando, rezando palabras que no sabía si creía. El aire cambió. La luz parpadeó y su voz volvió a sonar dentro de mí, suave, segura. Dijo que todavía no. Dijo que aún no había terminado conmigo. Y en ese instante, comprendí que salir de ese lugar no iba a ser tan sencillo como tomar un camino, porque ya no solo me acechaba, ya me reclamaba. Preparé mi salida en silencio. No le dije nada al maestro. No confiaba en mi voz. Sentía que si hablaba demasiado, algo dentro de mí podía traicionarme. Empaqué lo poco que tenía antes del amanecer. Ropa, documentos, una libreta con anotaciones que ya no entendía del todo. Me temblaban las manos, no solo por el miedo, sino por la debilidad. Había perdido peso, me mareaba al ponerme de pie, el cuerpo ya no me pertenecía del todo. El plan era simple,
bajar a caballo hasta el punto donde pudiera encontrar transporte. 12 horas si todo salía bien. 12 horas lejos de ese lugar, lejos de ella. Pero desde que tomé esa decisión, el ambiente cambió. La vereda amaneció distinta. El aire estaba pesado, inmóvil. Nadie salió de sus casas, ni un niño, ni un animal. Era como si todos supieran algo que yo no. Cuando llevé el caballo hacia el sendero, sentí una presión fuerte en el pecho. No dolor, advertencia. Me detuve un segundo, respiré hondo y seguí. No había avanzado ni media hora cuando empecé a sentirla. No atrás, no delante, a mi alrededor. El monte se volvió demasiado silencioso. El caballo comenzó a caminar con dificultad, como si el camino se hiciera más largo a cada paso. El cansancio volvió de golpe, brutal, drenándome las fuerzas. Tuve que bajarme varias veces para no caer. Y entonces la vi. Estaba parada entre los árboles, a unos metros del sendero. Hermosa, demasiado. Su piel parecía más clara, más viva que nunca. El cabello caía con una suavidad hipnótica. Sus ojos brillaban con esa luz que ya conocía, pero ahora había algo más en ellos. Urgencia, hambre. Me llamó sin palabras. Sentí el impulso de acercarme, el deseo automático de detenerme, de sentarme, de descansar. Cada parte de mi cuerpo quería obedecerle, quería volver, quería entregarse. Y eso fue lo que me hizo reaccionar, porque entendí, con una claridad aterradora, que esa belleza no era real, era un anzuelo. Di un paso atrás. Negué con la cabeza. Le dije que no. No con firmeza, con lo poco que me quedaba de voluntad. Su expresión cambió. No fue enojo, fue decepción. La luz de su rostro comenzó a fallar, como una imagen mal sostenida. Su piel perdió brillo. Las facciones empezaron a desacomodarse apenas, no de golpe, lentamente, como si algo debajo empujara desde adentro. Y entonces vi la verdad. Sus brazos eran demasiado largos, las articulaciones se doblaban donde no deberían. Su cuello se estiró unos centímetros más de lo humano. La boca sonrió, pero la sonrisa no encajaba con el rostro. Los ojos ya no eran hermosos, eran antiguos, vacíos, profundos. Di varios pasos atrás, tropezando, sintiendo cómo el miedo rompía el hechizo. Ella avanzó. No caminó, se deslizó otra vez, y mientras lo hacía, su forma oscilaba. Por momentos volvía a ser la mujer que había drenado mi cuerpo noche tras noche. Por otros, dejaba ver lo que realmente era. Una cosa que imitaba la forma humana solo para acercarse. Escuché su voz dentro de mi cabeza, esta vez sin suavidad. No suplicaba, reclamaba. Sentí un tirón brutal en el pecho, como si algo quisiera arrancarme desde adentro. Caí de rodillas, me costaba respirar, me costaba pensar. Vi mis manos temblar, marcadas por venas oscuras, como si algo hubiera pasado demasiadas veces por mi sangre. Ella se inclinó sobre mí. Su rostro estaba a centímetros del mío, y por primera vez no eligió verse hermosa. Su piel parecía seca, opaca, los pómulos demasiado afilados, los dientes visibles aunque la boca no se abriera del todo. Olía a tierra caliente, a monte viejo, a algo que no pertenece al presente. Entendí entonces que no me estaba atacando, me estaba castigando, por querer irme, por resistirme, por romper el vínculo.
Sentí un dolor agudo en el costado, como si algo me hubiera marcado desde adentro. Grité. No recuerdo haber gritado antes. Ella se enderezó lentamente y retrocedió. Antes de desaparecer, me mostró su forma completa solo un segundo más, lo suficiente para que no pudiera olvidarla nunca. No me fui al día siguiente. No porque no quisiera, porque no podía. Mi cuerpo estaba roto de una forma que ningún golpe habría explicado. Cada vez que intentaba ponerme de pie, el dolor en el costado me obligaba a detenerme. No era un dolor superficial, era profundo, interno, como si algo se hubiera quedado anclado allí. El maestro no dijo nada, no preguntó, no sugirió que descansara. Simplemente preparó el caballo al tercer día. Antes de ayudarme a montar, me miró fijamente y me dijo algo que todavía escucho en sueños. Si te vas, no mires atrás. Y si la sueñas, no le respondas. El camino de salida fue distinto, no físicamente, pero yo ya no era el mismo. El monte parecía observarme con una calma extraña. No sentí su presencia como antes. No hubo voces, no hubo ronroneos, no hubo calor en la espalda. Solo una vigilancia distante, satisfecha, como si ella ya hubiera decidido algo. A mitad del trayecto, el dolor en el costado se intensificó. Sentí que algo se movía bajo la piel, como una presión lenta que buscaba acomodarse. Me detuve, bajé del caballo y levanté la camisa. La marca había cambiado. Ya no era solo oscura. Tenía forma, una cicatriz irregular, alargada, como la huella de una mano que no encajaba con la anatomía humana. Los dedos eran demasiado largos, demasiado juntos. Al tocarla, sentí un frío seco que no provenía del ambiente. Entendí que eso no iba a sanar. Seguí avanzando. Las horas pasaron con dificultad. A ratos perdía la noción del tiempo. Me mareaba, veía movimientos entre los árboles que desaparecían al enfocar la mirada. No era ella, lo sabía. Era algo que había quedado en mí, un residuo. Llegué al punto donde comenzaba el camino vehicular al anochecer, justo antes de que el sol se fuera por completo. Cuando miré hacia la montaña por última vez, sentí una presión en la cabeza, como una mano apoyada suavemente. No la vi, pero la sentí. No era despedida, era posesión a distancia. Regresé a Medellín semanas después. Los médicos no encontraron explicación para mi estado. Pérdida de peso severa, insomnio crónico, episodios de ansiedad profunda. La cicatriz no coincidía con ninguna lesión conocida. Dijeron que era psicosomática. Yo no los contradije. Con el tiempo recuperé algo de fuerza. Volví a caminar con normalidad. Volví a trabajar, aunque nunca en zonas rurales. Nunca más en montaña. Nunca más lejos de la ciudad. Pero las noches no volvieron a ser mías. A veces despierto con el cuerpo agotado, como si hubiera corrido durante horas. Otras veces siento el calor familiar en el aire, ese cambio sutil que me avisa que algo está cerca. En sueños, la veo. No siempre hermosa, no siempre monstruosa. A veces solo me observa desde lejos, con paciencia, como si esperara el momento exacto en que vuelva a estar débil, o distraído, o solo. Nunca se acerca del todo. No lo necesita, porque algo de ella se quedó conmigo, en la cicatriz, en la memoria, en la forma en que mi cuerpo reacciona a la oscuridad. Sobreviví, pero no salí ileso. Hay lugares que no quieren ser habitados. Hay presencias que no atacan, eligen,
Y hay noches en las que todavía siento que si cierro los ojos demasiado tiempo, ella volverá a usar ese rostro hermoso, solo para recordarme que nunca me fui del todo.